Hola mis queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a aprender cómo realizar un guión radiofónico. ¿Pero con qué objetivo? El objetivo es desarrollar habilidades para diseñar guiones radiofónicos, para practicar y participar de manera efectiva, coherente, responsable, con alegría y poder aportar a nuestra emisora del colegio. Ese es el objetivo. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, el objetivo es desarrollar la habilidad para diseñar guiones radiofónicos, que realmente es muy sencillo, es muy importante y es muy interesante. Pero me gustaría que iniciáramos nuestra clase del día de hoy definiendo la palabra radio como medio de comunicación. La radio, pues, es un medio de comunicación masiva que ha perdurado a través de los años por su facilidad de recepción en todos los lugares, de manera que logra que escuchemos casi que en todos los rincones del mundo. Ustedes recordarán que la radio aparece por allá con Guillermo Marconi hacia el año 1870 y pico, 74, en pleno neoclasicismo. Ustedes recordarán que vimos anteriormente que el neoclasicismo pues es aquel que se centra no en el corazón, sino en la razón, en la investigación, en la ciencia. Entonces, pues muy oportuno que aparece la radio en esa época, al igual que la prensa, que el periodismo. Bueno, también podemos decir, se puede entender como aquel medio de comunicación que utiliza las ondas de radio u ondas hertzianas para transmitir información en forma de sonido. Vamos a pasar un poquito esto para acá para que no nos vaya a dar aquí un poquitico. Permitamos un momentico. Bueno, pero entonces aquí sí es importante entender el término de ondas hertzianas. ¿Qué es una onda hertziana? Pues es una onda que se propaga en el vacío, en el espacio libre, a la misma velocidad de la luz. Ustedes recordarán que la velocidad de la luz creo que es aproximadamente unos 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, por eso es que tiene que propagarse en un espacio vacío, en un espacio libre. Perfecto. La radio en vivo se desarrolla a través de lo que nosotros conocemos como el espectro radioeléctrico. ¿Qué será eso qué será eso del espectro radioeléctrico? Pues si nosotros tenemos unas ondas hertzianas que se propagan por el espacio, pues podemos como decir que que este espectro radioeléctrico, te voy a poner un poquito más grandecito acá para que nos quede mejor. Espectro radioeléctrico eh, es como la autopista, lo voy a escribir, por la que viajan todas las señales que nos comunican a través del espacio libre. Podríamos decir también que es la autopista por la que viajan todas las ondas hertzianas para transmitir información en forma de sonido. Entonces, esas ondas hertzianas, imagine, muy interesantísimo, ¿cierto? Muy interesante, se transforman en sonido que llega a través de nuestros oídos y nos envían los mensajes y nosotros podemos decodificarlos. Excelente, ¿cierto? Pero también podemos decir que este espectro radioeléctrico es un recurso natural. ¿Qué significa eso de recurso natural?
Pues que el hombre aprovecha ese recurso natural, pero el hombre no lo forma, no lo forma, se forma de manera natural, natural. Y además eso es de dominio público. Por lo tanto, el Estado tiene que ejercer soberanía sobre ese espectro radioeléctrico. Ese espectro radioeléctrico son un conjunto de frecuencias, también conocidos como bandas de frecuencia. Entonces ustedes ven que la frecuencia o la radio dice el 99.9, el 93.6, el 95 punto tal. Esas son las frecuencias, las bandas de frecuencia. Y esos espacios naturales, que aunque son de dominio público, solo los puede utilizar aquellas personas que tienen una licencia legal de transmisión. Por eso no cualquier persona puede utilizar este espectro radioeléctrico. Deben tener una licencia. ¿Y esa licencia quién la da? ¿Ante quién se tramita? Se tramita ante el Ministerio de Comunicaciones. Y allí el Ministerio de Comunicaciones tiene controlado las bandas anchas, las radios, las frecuencias. Entonces no se pueden salir incluso también son controladas desde allí, desde el Ministerio de Cultura. La radio precisamente nos va a permitir emitir información a diferentes grupos de personas. Una de las funciones, y yo diría la más importante de todas, de la radio, pues es comunicar. Muy seguramente, con frecuencia, escuchamos la radio, escuchamos información, escuchamos música, escuchamos noticias. Pero la información que nos transmite la radio no se hace de forma improvisada. ¿O no? Todo es planeado. Es decir, los locutores de la radio siempre se basan en un guión radiofónico, que de eso es que nos vamos a ocupar en nuestra clase. Vamos a ver cómo se hace el guión radiofónico, cuáles son sus características, cuáles son sus componentes, en qué consiste, quién escribe ese guión radiofónico, qué funcionalidad tiene, y al finalizar nuestra clase vamos a hacer un trabajo práctico. Bueno, entonces un locutor de radio siempre establece antes de salir al aire, un guión radiofónico. ¿Pero qué es este guión radiofónico? Pues simplemente es la planeación escrita del programa. Aquí lo voy a colocar para que nos quede bien. Locutor, este guión es una planeación escrita. O sea, no queda nada a la improvisación. Todo debe ser planeado, todo debe ser escrito. Esta planeación escrita va a permitir seguir una secuencia sin cambiar las palabras ni cambiar el tema. Es decir, no le permite improvisar. No le permite improvisar. Entonces va a permitirle decir qué va a decir, cómo lo va a decir.